Y no hay que desgastarse más. Ni hay que hablar más ni contar más historia aquí. Es hacer lo que hay que hacer. El mismo espectáculo del estadio, en ese mismo estadio, convocando a los exiliados, a los que quieren la libertad del país. Y ya no hay que contar más historia, ni acusar a más tiranía, ni hacer nada. Buscar una opción alternativa. Una opción alternativa que nos permita actuar con nuestra propia independencia. Por eso yo te digo que no hubo patriotismo. Porque ahí está el caso de Taiwán. ¿Por qué China no se lanza contra Taiwán? Porque tienen 360 aviones F-16. Y eso es un avispero en el aire. Entonces contra eso no se va a lanzar nadie. Entonces, hay tres maneras de acabar con ese sistema. Hay tres maneras. Y doy la solución al problema aquí para que la gente lo entienda de una vez. Hay tres maneras de acabar con eso. La primera es que los líderes se junten todos y que vayan con un espíritu de sacrificio patrio. Porque te voy a dejar claro algo aquí. Para echarse a cuesta un problema como el problema que padece el pueblo de Cuba, hay que ser más que un patriota. Y sin patriotismo no podrá haber nunca recuperación de la patria. No te engañes. Presente Toco en Capu, Juan Fernández. Bendiciones a su familia. Gracias a todo el mundo por estar ahí. Muy buena la acogida. Saludos, apúrate. Es que yo llevo 20 años en Honduras, mi hermano, y... No, tranquilo. La capucha sabe lo que hace. Entonces, lo que te vengo diciendo. Carlos López, bendiciones a todo el pueblo de Cuba, patria y libertad. Muchos saludos a todos, bendiciones familia, bendiciones a todo el pueblo de Cuba. Que así sea, que Dios bendiga a nuestro pueblo. Honor y dignidad y gloria también. Emilio Pérez, buenas tardes mi hermano, saludos para todos, para adelante. Va bien usted con sabio consejo, el exilio es la solución y lo tenemos. Saludos amigos. Mientras la gente me está saludando, los voy a saludar, luego seguimos ahí con el tema que quería tocar, porque la gente me escribe y me dice, encapuchado, cuéntenos y díganos de esto y qué usted cree de esto, y han quedado muchas cosas pendientes. ¿Y cuál es la solución? La solución es sencilla. Te voy a explicar cuál es la solución. Mira, hace muchos años un rey murió y al morir no dejó un testamento para cortar el reino. Entonces, los dos hijos no se ponían de acuerdo en cuanto al reparto. Y pasaron 20 años y seguían existiendo dos reyes en un solo reino. Había un reino para dos reyes que no se ponían de acuerdo. Hasta que un día uno le dijo al otro, tenemos que terminar con este problema, porque tenemos creado un conflicto de interés, porque no se ha repartido el reino. Y fueron a ver un sabio. Y el sabio le dijo, maestro, nuestro reino tiene las mejores tierras en un lugar y las mejores fuentes de las aguas en otro lugar. ¿Qué hacemos? Porque si yo cojo el agua, quiero la tierra también buena, porque de nada me sirve una sin otra. ¿Y qué hacemos? Porque siempre uno de los dos va a fastidiar al otro en el reparto. Y el sabio le dijo, es muy fácil. Que uno de los dos corte el reino como él quiere y que el otro sea el primero en elegir. Y lo mismo está aquí con el tema de la solución
del problema del pueblo de Cuba. La solución no es no viajar más a Cuba, no quitar recargas, no quitar remesas, no hacerle actos de repudio a nadie que vaya a Miami. Esa no es la solución, porque eso lo que hace es seguir azuzando el avispero. Las avispas pican, se tranquilizan y vuelven a la colmena, y así llevamos 64 años. Esa no es la solución. La solución es que todos los que tienen poder de convocatoria, sin excluir a ninguno, tú cuando llames al consejo de los ancianos de una tribu, tienes que llamar desde el más joven hasta el más viejo. Y tienes que llamar desde el más audaz hasta el más cobarde. Todos tienen derecho a participar. Porque si ya excluyes a uno, entonces no sirve lo que estás haciendo. La patria se hace para todos sus hijos. No está condicionado el patriotismo a la ideología, ni tampoco a la posición económica, política o social. Patria es para todo el mundo y patriotas son todos los que sientan amor por la patria. Es tan sencillo como eso. Ahora, que se convoquen a todos. ¿De dónde? Ustedes escríbanle a Otaola, los que siguen a Otaola, y díganle, oye, ¿por qué no hacemos esto? Los que apoyan a Milanés, que se fajan conmigo, que lo apoyan, escríbanle a Milanés, escríbanle a Darwin, escríbanle a Eliezer, y así sucesivamente a todos, para que ellos sepan cuáles son sus inquietudes, ustedes que son su público, porque ellos se deben a ustedes y ellos viven de ustedes. Ustedes son la razón de su existir. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Cuando ya todos ustedes le hayan hecho saber a los influencers, que son los que tienen el poder de convocatoria, que son los que tienen acceso a los medios, a las plataformas, los que van a hacer llegar ese mensaje a todo el mundo. Decirle, hay una fecha tope. ¿Qué día nos podemos juntar todos? En un teatro, en un camping, en una carpa, en un potrero, donde sea. Y ahí se reúnen todos y ahí conversan todos. Pero para que eso fructifique y tenga algún resultado, la payá no puede ir con arrogancia ni prepotencia. Otaola no puede ir con el déspota que tiene en el alma. Pues tú miras a Otaola es peor que Fidel Castro. Otaola no le acepta a nadie que le lleve la contraria. Eso es tiranía. Si tuviera el poder de Fidel Castro, ¿quién lo soportaba? Eliezer es igual. Eliezer cree que él es el que más sabe ahí. Y cuando tú te pones a escucharlo, no sabe nada. Porque ninguno sabe nada de historia, ni de ciencias políticas, ni de sociología, ni de economía. Muy poco. Alguno que otro escueto conocimiento. Entonces, hay que ir allí con un espíritu de sumisión, con un espíritu de soldado. Y que se forme una mesa de trabajo. Y que cuando se haya hecho esa mesa de trabajo, salga una dirección general y se haga una convocatoria y se coja el dinero de Radio Martí para la lucha esta y se cancele Radio y Televisión Martí, que eso nada más se ve allí en Miami o en Cuba, pero ya eso nadie lo ve, todo el mundo tiene un celular en la mano. Eso es disfuncional. Y se diga, mira, vamos a hacer esto, nos vamos a juntar así, estos son los recursos que tenemos y con esto es que contamos. Y cuando eso empiece a suceder, los cubanos que han sido indiferentes y ajenos a la realidad por todo esto mismo que está pasando, automáticamente van a ir cobrando fe y se van a ir sumando y van a ir aportando recursos, y la tiranía en La Habana va a comenzar a temblar, porque ya sabe que están juntos, que están buscando una solución alternativa y que tienen recursos, que ese es el principal enemigo del comunismo, el dinero. Si eso se logra, se ha dado un paso enorme, se ha ganado el 80% de la pelea. Ya lo otro es buscar otras alternativas.
Pero lo esencial, lo que hace falta aquí, es que todo el mundo vaya con un espíritu de sumisión. Imagina que en el condado Miami-Dade viven 3 millones de cubanos. Un peso al mes son 3 millones de pesos. Un peso. Y ahí hay personas que tienen rastras y rastras de reales. Ahí está el dinero, el dineral más grande del mundo, lo tiene el exilio cubano. Es la segunda minoría más rica del mundo. Dinero hay para acabar con eso. Todo el dinero del mundo. Lo que hace falta es juntar a los buenos cubanos. Y se va a lograr el día que los líderes vayan con un espíritu de entrega. No puede tener en el alma nadie un Calixto y un Vicente García. Los hombres que hicieron una intentona de rebelión en la Primera Guerra y por eso nos invadió las villas. Sedición de Santa Rita y en Lagunas de Barona. Entonces, si nosotros no conocemos la historia, y estos muchachos, ninguno conoce la historia, muy poco, Denner sí sabe bastante de historia, tal vez Carlos Madrid sepa estos temas. Y uno que otro, pero el 80% de los que transmiten no saben de la historia nada. Y hasta tanto no sepamos la historia, vamos a seguir cometiendo los errores de la historia. Y no seguirle a los comunistas el show, dejarlo solo. Esa gente se ignora. Abuela Caridad decía, ¿usted quiere conquistar una mujer? Venga, que le voy a enseñar cómo conquistar falda, me decía. Tú ves la mujer esa orgullosa, que se cree la más linda del barrio y que es inalcanzable. Negrito, yo le voy a dar la receta para que usted la conquiste. Y yo le decía, abuela, ¿cuál es? Le decía, facilito, ignórela. Cuando todos los machos vengan a babosearle, usted se va. Y hágase el lindo usted. Y ella se va a ir para la casa y cuando llegue la noche va a empezar a pensar, ¿por qué todo el mundo me rinde y este negrito no me rinde? Y se le va a empezar a colar en el alma. Hasta que la conquiste. Y así me ha funcionado con todas las mujeres en la vida. O me funcionaba, porque hace muchos años yo colgué el sable del deseo. O sea, nada más tengo una mujer. Entonces, eso es lo que hay que hacer aquí. Entonces, ignorar a los comunistas. Carlos Lazo llegó a Miami. No le hagas ningún acto de repudio. Si él va allí para eso, para crear la polémica, para crear el conflicto. Para La Habana seguir viviendo eso. Ignorar a esos desgraciados. Déjalo allí. Llevarle un plato como decirle, venga, mijo, mate el hambre. Vamos allí al Versalles para darle 2 bistecs de palomilla, que usted lo que tiene es hambre. Mijo, cálmese. Póngale la mano, cálmese, mijo, que usted está alterado. Nosotros entendemos qué cosa es vivir 50 años tomando agua con azúcar. Y lo mato con la ironía, lo mato. Lo liquido que se tiene que ir de Miami. Pero lo que pasa es que el show, el circo, eso es lo que le gusta a los dos banditos. ¿Me entiendes? La ola, ra. Porque de eso viven los dos banditos. Imagínate si no hay un Juan y un El Catañón en La Habana, la planadora de Saavedra no puede moverse y funcionar. Y así le hicieron a Oscar de León cuando fue en el 80, en el 79, al Festival de la Juventud y los Estudiantes a Cuba igual. Porque viven de eso. Porque es un falso patriotismo disfrazado de cubanía. O de la Lisa, 2 pesos. Muchas gracias. Se lo voy a decir al Tocororo que usted se lo dio. Muchas gracias de la Lisa por el aporte. Muchas gracias. Entonces, ellos viven de ese show. Y los comunistas lo que quieren es revolver la caca para que huela, entonces vender el olor del comunismo. Y el exilio lo que quiere es eso también. Entonces, direccionar los fondos, porque ¿qué hace Radio Martí con 30 millones de pesos? Si eso no funciona. Con 30 millones de pesos se le da un celular a cada opositor en Cuba y sobra. Para darle 30 millones de pesos a Radio Martí, los cogemos para comprar un barco y meter una señal de satélite desde las aguas internacionales. Pero yo soy el loco. Yo soy el que dice locura aquí. Locura es darle 30 millones de radio a Radio y Televisión Martí. Eso es disfuncional. Eso es como tener hoy
un, un motor eléctrico y ponérselo en una locomotora de vapor. ¿Tú crees que una locomotora de vapor puede funcionar con un motor eléctrico? Imposible. Entonces, es lo mismo que se hace aquí. A esa gente lo que hay que hacer es ignorarla. Yo le acabo con ese show a Carlos Lazo enseguida. Arriba, convócame ahí a la gente, vamos a darle un poco de polvo a ese desgraciado. Y le mandamos a hacer una jícara, una jigüera grande, que diga PCC. Osvaldo Cristo Domínguez Gámez, 9.99. Gracias, caballero. Pero yo no estoy aquí para que ustedes me estén dando dinero. Yo se los agradezco a todos. Pero recuerden que el canal no es mío. El canal es de una niñita que es hija del Tocororo Mami. Pero de todas maneras se agradece lo que se hace. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Mandar a hacer una jícara grande que diga Partido Comunista y dársela. Venga, mijo, que le vamos a echar aquí las limosnitas esas para que se vaya de aquí, a ver qué quiere. Y te amarlo y decirle, ¿qué hicieron con las 7.2 millones de cabezas ganadas? ¿Para dónde se fueron aquellas vacas? ¿Qué hicieron con las vacas que nos robaron con las armas a ustedes los comunistas en el año 59? Esa gente lo que hay que humillarla y desprestigiarlas. Y se van y no viran más. Pero lo que hace falta es seguir con el show. Radio Martí es solo para escuchar la bolita. Y todos ellos lo saben. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ¿tú crees que es justo que todos los comunistas estén viviendo allí en Miami, en Tampa, en Cayo Hueso, en las ciudades del sur de la Florida? Y en Cuba se quedó Daniuska Salcedo, la vaginúa muchacha de Artemisa. Por hablar así, para que ustedes me entiendan, un lenguaje que sea coloquial. Y que la hija de un preso político no tenga un par de zapatos que ponerse. ¿Tú crees que es justo? ¿Tú crees que es justo que María Elvira haya cogido los sentimientos encontrados del pueblo de Cuba para prometer un satélite que no se podía y todos los medios callaron? ¿Tú crees que es justo lo que hizo Marco Rubio, diciendo que él fue perseguido por el comunismo y tiempo después su candidato contrario por la competencia del Senado dijo que ellos habían venido antes del triunfo de Fidel? ¿Tú crees que con esa deshonestidad se puede hacer patria? ¿Tú crees que en 64 años no se han levantado hombres y le han dicho allí el exilio y lo que hay que hacer? Si nosotros tuviéramos un territorio, incluyendo, podríamos reclamar, ¿por qué el reclamo del pueblo de Cuba no es que devuelvan el territorio de la base? A ver, ¿por qué no se exige que se nos devuelva el territorio de la base? Porque el tratado fue suscrito por 99 años. No es por tiempo indefinido, como dicen la gente. Es a 99 años y si las partes entienden, lo renuevan por el tiempo que fíen ellos. Y fue por 99 años. Fue en el año 1903. En el 2000 y algo se acababa el tratado de la base. Entonces, ¿tú crees que los cubanos debemos estar huyendo por el mundo, que en México nos vota, que nos dan una visa, que en Estados Unidos ahora no los quieren, que la I-220A, cuando podríamos y pudimos haber cogido el territorio de la base para construir una Cuba independiente y distinta? No hay suficiente dinero en el exilio para comprar un territorio. El otro día un cubano de Miami quería construir allá en una parte de la ciudad, no me acuerdo muy bien, que lo leí en el periódico, un estadio que valía 500 millones de dólares, y cuando la comisión se reunió le dijo que no, que era disfuncional, que no valía la pena construir eso ahí. Él dijo, yo lo quiero construir porque me da la gana, porque el dinero es mío. ¿Tú te imaginas con esos 500 millones de dólares comprar un territorio por ahí, un callo, una península, una isla de cualquier país pobre? Aunque sea una autonomía. Y de ahí nos llevamos a todos los cubanos. Nos llevamos a todos los cubanos para allí y dejamos a Díaz Canel que vaya y pique la caña solo. Dejamos allí a Humbertico que transmita en el televisor solo para su venta. Y tú verás cómo el show se acaba. Debimos hacer eso. ¿Y por qué no se hizo? 93 personas conectadas, 97, gracias. ¿Por qué no se hizo? Deja ver si no aparece nadie y me interrumpe la directa.
porque ahorita empiezan a llegar los muchachos a joder. Entonces, ¿por qué no se hace? ¿Cuántos años llevan jugando con el dolor de tu madre, de tu abuela, de tu tío? A ambos bandos, a ambos lados. Y entonces ahora la gente me dice, no, pero encapuchado, la solución es no ir a votar. Yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a analizar el tema de la votación ahora que estamos aquí. Mira para acá. Escúchame. Vamos a suponer que tú seas el económico de... Vamos a buscar una tienda conocida por todo el mundo, Ultra, si existe todavía, o el mercado de Carlos III. ¿Tú crees que si tú fueras el jefe, el económico de Carlos III, tú, aunque repudies el comunismo, vas a dejar de ir a votar? Es imposible, chico. No puedes dejar de ir a votar porque de eso come medio mundo. Y el comunismo lo sabe y por eso crea eso. Por eso es que ellos no permiten la libre empresa. Porque el día de las elecciones entonces no te pueden exhibir allí como un trofeo de solidaridad, de fidelidad al comunismo, a la revolución, a Fidel y a la paz comunista mundial. Por eso es que no permiten que tú tengas dinero. Porque Martí decía, más que ideología desearía para el futuro de mi patria un centavo en el más humilde de los bolsillos de los ciudadanos de mi patria. Porque la libertad comienza en el bolsillo. Porque el peor y más cruel de todos los amos es el amo de la pobreza. No hay peor esclavitud que la miseria. Y por eso que los comunistas arruinaron a todo el mundo. Por eso es que en el 60, un año casi después del triunfo, cambian el dinero para dejar a la gente sin plata para que no pudieran luchar contra ellos. ¿Entiendes cómo funciona? Entonces la gente tiene que reconocer y volver a estudiar la historia para que veamos por qué nos han traído hasta aquí y por qué nos tienen atados por el narigón. Entonces, por eso miles y miles de cubanos mañana irán a votar, porque están obligados por las circunstancias. Napoleón decía, el hombre es esclavo de la necesidad o del miedo, y siempre la necesidad es mayor que el miedo. La gente prefiere, por un plato de comida y por sus frijoles, estar allí, porque al final dicen, yo solo no voy a resolver nada, y es verdad. Un solo palo no hace monte, un bejuco no hace enredadera, y un golondrino no compone verano, decía abuelita Caridad, y es verdad. Entonces, hay que tener un exilio organizado y con dinero, con muchos reales, para que cuando los comunistas amenacen allá a alguien que se les vire, tener con qué socorrerlo. Porque mira, aquí te cuentan una historia que no es verdad. Y te lo digo yo porque sí lo sé. Aquí se dice que el comunismo se cayó en la Unión Soviética sin tirar un tiro. Todo eso es mentira. En la Unión Soviética no se cayó ningún comunismo, ni se cayó ningún comunismo en ningún país de Europa del Este. Ni hubo tal muro de Berlín tumbado de la noche a la mañana. Todo eso es mentira. Todo comenzó en Reykjavik, Finlandia, en el año 87, cuando se reunieron Gorbachev y Reagan y firmaron el START-SAL II, el Tratado Segundo de Control de Armas Nucleares, para reducir las ojivas nucleares y para no proliferar el armamento nuclear de ambas partes. En un discurso en Berlín, Reagan le dice a Gorbachev que está allí, señor Gorbachev, derribe ese muro, porque ese es un muro de oprobio y de vergüenza. ¿A qué le teme, señor Gorbachev? Y Gorbachev, que era un hombre que se había criado allá en Inglaterra, que había visto lo que era el capitalismo y la libertad, tenía en el alma eso que lo ha guardado. Y retiró la protección soviética del muro. Y entonces, al no haber protección, en el año 89, se fueron a encontrar las familias separadas por 30 y pico de años. Y ahí empezó el mandarreo y tumbaron el muro. Entonces, quien tumba en realidad el comunismo no es Gorbachev. Él comenzó una serie de reformas en la economía perestroika y el glasnost en la intelectualidad para liberar el pensamiento, para salvar el comunismo, porque ya él lo veía venir lleno de errores y que se iba a terminar aquello mal.
Y él intentó salvarlo, pero el Politburó le da un golpe de estado a él y lo prenden. Y entonces Boris Yeltsin, que se había influenciado por las ideas de Gorbachov, sabiendo que toda esa gente era una mano delincuente, Yeltsin era el primer secretario del partido en Moscú. Tenía, gracias al que dio Ultramaga 499, muchas gracias, caballero, muchas gracias por todo. El señor Yeltsin, que era el primer secretario del partido en Moscú, llamó a los militares y los militares no quisieron responder. Le dijo, entonces voy a llamar al pueblo ruso, y llamó a la juventud, a los muchachos rusos que ya venían tocando rock escondido hacía 20 años, como los muchachos cubanos, que se habían influenciado con los Rolling Stones y con los Beatles y con Queens y con toda esta gente, y salieron para la calle, y los militares se pusieron de parte de él, y él llamó una unidad de tanques, 2000 tanques de guerra, rodeó el PECUS, el Politburó, liberó a Gorbachov, disolvió el Partido Comunista de la Unión Soviética del PECUS y por consiguiente se disolvió la URSS. Así fue como cayó. Tenían 2.200.000 soldados y más de 20.000 tanques de guerra. El Pacto de Varsovia era el pacto militar más grande del mundo. O sea que no se cae porque el pueblo lo tumbó, porque el pueblo era esclavo y no tenía nada. Se cae porque los líderes de arriba comenzaron a reformar. Más la Unión Europea, que llevaba 20 años transmitiendo desde Turquía y desde la Alemania Libre, Radio Europa Libre Internacional, en todos los idiomas de los países del este, y habían creado personas como Lech Walesa, el de los sindicatos de Solidaridad allá en Polonia, o la Revolución de Terciopelo con el dramaturgo Václav Havel. Pero le daban $1.000 millones todos los años a los países de Europa del Este para mantener los presos políticos y su familia, que habían miles en la cárcel. Pero dime tú, el pueblo de Cuba, que no tiene ni para una lata de azúcar prieta. ¿De dónde son los cantantes, mi amor? Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Carlos Alberto Domínguez era un periodista que escribía para la agencia Habana Press, Cuba Independiente. Él cayó preso, era migrañoso. ¿Tú sabes con qué le curábamos la migraña en la prisión a él cuando le entraban las crisis? A palmetazo. ¿Sabes por qué? Porque ni un pomito de ibuprofeno le llegaba allá. Ni un pomito de ibuprofeno, de esos que allí en Estados Unidos ustedes viven, tal vez te los encuentras hasta botados en la calle. Y la esposa tenía que pedir un par de cocalequitas para ir a verlo y hacer un poco de coquito y de maní e ir a venderlos allá al mercado de Cuatro Caminos con la niñita que se estaba haciendo una señorita, y a mí me daba una pena enorme la muchachita. Iba a verlo y no tenían ni para un ajustadorcito y ya se le marcaban los cenitos a la muchachita y siempre tú la veías así, ¿no? Y entonces en Miami 3 millones de grupos y todo el mundo cogiendo plata y todo el mundo con aire acondicionado y armando estudios y armando salas de transmisión con micrófonos caros y contando historias y viviendo del dolor del que está allá. Entonces los 820 millones hacen falta para que se queden en Miami. Hay que liberar Miami, hay que democratizar Miami, hay que llevar una prensa libre a Miami. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Ese dinero hay que mandarlo para Cuba. Una vez nos reunimos en el segundo piso de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana. Estábamos Brusón, Roberto de Miranda, Gisela Delgado, Héctor Palacio, su esposo, Elizardo Sánchez Santa Cruz Pacheco, Marta Beatriz Roque Cabello, 3 o 4 más amigos y yo. Estábamos en una teleconferencia con el gobernador de la Florida y 4 senadores americanos. Todo el mundo empezó a dar ideas cuando me preguntaron a mí y me dijeron, ¿qué usted cree, fulano, que se puede hacer para acabar con el dolor y el sufrimiento del pueblo de Cuba? ¿Qué hace falta para tumbar el comunismo? Y yo le dije a Jeb Bush, él habla español, le dije, lo que hace falta es lo que Napoleón entendió para hacer la guerra del Piamonte. Dinero, dinero y más dinero. Hace falta mandar dinero
para que todo eso se termine. Con plata todo es mejor. Los quiero mucho y que Dios me los bendiga. Con plata todo es mejor. Hay que juntarse, hay que organizarse, hay que donar dinero y lo demás es historia. Los quiero mucho.